Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Buenas noches, buen viernes. Llegamos a pesar de la lluvia, de la piedra. Contra Qué todo, tarde. siempre estamos. Sí, impresionante. Un día muy sofocante, ¿no? Intenso, Sí. de mucho calor, de mucha humedad. Y que era obvio que iba a terminar con semejante aguacero. Semejante pedrada nadie lo Sí, sospechaba. sí, la verdad que sí, fue bravísimo, fue bravísimo. Alrededor de las 5 de la tarde más o menos, ¿no? Se largó la tormenta muy Sí, fuerte, sí, un poco sí. antes, unos minutos antes de las 5. Sí, realmente fue bastante brava. Bueno, hubo gente que tuvo algunos inconvenientes con la piedra. Sí, fue fuerte. Fue fuerte, ¿no? sí, Sí. sí. Los seguros están chochos a esta altura. Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad tampoco que sí. le dijimos a la gente que ya estamos en Profesionales en la Noche. Así es, Profesionales. Cristina Massa, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Sonia Lagoa. Hola, ¿cómo estamos? está María Lida Fidalgo? Pero muy bien. Y Marcelo Silvero vino. Muy bien, buenas noches. Y allí Eduardo Cortés haciendo Hola, Edu. haciendo posible Profesionales en la Noche. Bueno, acá estamos. Qué lindo que fue el último programa, ¿no? Excelente. Qué bien que lo pasamos con Daniel Caroglio, algo así, que espero no equivocarme el apellido, contándonos la música y los chicos y la inclusión, orquesta y la cómo- inclusión. Muy Excelente lindo. el trabajo Muy de lindo. este pedagogo, como Exacto, dijo exacto. un oyente. Sí, que después nos mandó mensaje agradeciendo que también él lo había pasado. Y me decía, hemos disfrutado plenamente, él también lo pasó muy bien. Así que bueno, Muy interesante el trabajo que hace. sí, la verdad que sí. De mucha Eh. entrega, ¿no? De mucho compromiso. Sí, totalmente, totalmente. Daniel Carogliano, gracias. Gracias, Cristina. Acá me aclara Cristina para decirlo con Muy propiedad. bien, como corresponde. Daniel Corigliano. Eso. Ahí está, correcto. Sí, muy lindo, muy lindo. Esos trabajos que se hacen con pasión, ¿no? Totalmente. Vos fíjate lo que él contaba, ¿no? Ese chico que con su boca, con el toc-toc, como le decimos nosotros, ya seguía el ritmo. Esos pequeños, Era lo grandes único logros. que podía mover. Exacto, Su boca. exacto, sí, muy lindo. Excelente, excelente. Y nosotros con Marcelo haciendo una entrada a lo que va a ser el programa de hoy. Sí. Tuvimos una velada importante antes de venir al programa Previa al programa, sí. en la Alianza Francesa. Que habíamos adelantado en los Exacto. programas anteriores cuando nos visitó también Julio Santana. Exacto. Y justamente íbamos a hablar de distintos temas y bueno, hoy tenemos otra de las invitadas que fue expositora. En la esa semana noche pasada. que nos Sí. vinimos antes y la dejamos. Pero que además colgada. tiene varias exposiciones, está acostumbrada a dar charlas. Sí, Está por invitada. supuesto, y esta noche Muy la interesante, charla. un tema muy interesante donde vamos a conocer la ciudad de otra manera Exactamente, y el país también. también. Así es, y una invitada con un currículum muy valioso también, ¿no? Un Por profuso supuesto. currículum que, bueno, obviamente que vamos a decir quién es Cristina Espinosa. Exactamente. Y ahora nuestra Cristina Massa. Massa, nos va a contar un poquito de Cristina Espinosa. Bueno, acá Cristina Espinosa nos va a contar acerca de la definición, en lo que consiste las primeras logias patriotas de San Martín, la logia Lautaro, entre otras cuestiones. También nos va a hablar de la Fundación de La Plata y por supuesto, bueno, de muchos temas más sobre el cementerio de La Plata y demás cuestiones que a lo largo de esta hora y media va a poder desarrollarlo. Exactamente. Así es, bueno. Porque somos muy preguntones, así que vamos a preguntar De muchas todo, cosas. pero antes nos vamos a los auspicios, ¿sí? Por supuesto. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512 0903 y 15 672 2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas.
Fin de espacio publicitario. Radio Altavoz, donde quiera que estés. Estamos con algunos problemitas técnicos resolviéndolos. La lluvia, los cascotes fuera. Sí, exactamente. Tenemos un problemita con los auriculares, pero bueno, ya lo vamos a resolver. Bueno, Cristina acá nos contó quién es nuestra invitada de hoy, Cristina Espinosa. Sí, decime, Cris, ¿tenés algo para decirnos antes? Sí, vamos a las vías de comunicación para que la gente se conecte con nosotros a través del Facebook. Nosotros somos Pepe de Radio en Facebook. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás? O Profesionales en la Noche, para hacerlo más Claro, serio, sí, más coloquial, exacto. por supuesto. Y si no, a través del WhatsApp nos pueden comunicar al 221-558-2118 y de esa manera contactarse con nosotros y si quieren hacerle alguna pregunta a nuestra invitada de hoy en la noche. Por supuesto. fantástico. Va a estar interesantísimo. Además llueve. ¿Qué van a hacer? Nos tienen que escuchar a nosotros. Nada mejor que esperando escuchar. que calme la noche. Claro que sí, claro que sí. La convocatoria fue por nuestra ciudad de La Plata como una ciudad masónica. Antes que nada, buenas noches, Cristina. Buenas noches Bienvenida. y gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver, pero ¿qué es esto de la masonería en Argentina? Bueno, es un tema que yo lo tuve antes que nada que empezar a estudiar un poco, a meterme en el tema porque la ciudad es masónica. Yo soy primero guía de la ciudad, Ajá. que del cementerio, entonces no podía evitar el tema porque estaba instalado, ¿no? Es una ciudad masónica. Claro. Entonces tenía que empezar a estudiar, y al estudiar el cementerio ni hablemos, porque desde Portón hasta todo el cementerio es todo simbología masónica. Ujú. Entonces en el tema tenía que entrar. Tengo que definir lo que es la masonería, porque si no, Claro, no van a ¿cómo entender. llegó Claro. a estos lares? A estos lares. Bueno, primero les tengo que decir que es una institución, no como se suele decir otros nombres. Institución filosófica, filantrópica, progresista y ahora discreta, no secreta, porque la masonería sale ahora A la luz. A la luz. Sus principios son la libertad, igualdad y fraternidad, y su lema, la ciencia, la justicia y el trabajo. Ajá. Y la finalidad es el hombre, ser el hombre mejor persona, digamos, ¿no? Dicen que el hombre es una piedra en bruto que hay que pulirla. Esa es la finalidad de la masonería. ¿Cómo se forma la masonería? Tenemos que decir que masón significa albañil. Ah, Mira vos. En francés, Ajá. masón, Los primeros constructores que estuvieron en la época del Templo de Salomón, por ejemplo, Ujú. eran operativos. ¿Por qué? Porque eran constructores de los ladrillos, eran los que hacían los edificios. Ahí, haciendo esos grandes edificios, fue que se fueron dividiendo, digamos, los que hicieron lo primero eran los aprendices. Ajá. Después se fueron mejorando hasta ser compañeros, y después maestro era el que comandaba todo eso. Ujú. Ahí están los 3 grados de la masonería, Ah, que bien. siguieron hasta el día de hoy en vigencia. Con el tiempo, con muchos años, cuando entran personalidades, como por ejemplo se forma la Gran Logia Escocesa, donde se unieron varias, yo estoy tratando de simplificar y que lo entiendan, Claro, de hacer una línea. donde se unieron varias logias en Escocia en 1717 se unieron y formaron la Gran Logia Escocesa de Libres y Aceptados Masones. Entonces, al unirse esa logia, ya el primer maestro fue un otro tipo de masón, que no era el operativo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no era, digamos, construían con el pensamiento, no con las manos. Claro. Porque incluso cuando hablamos de San Martín masón, no podemos decir que construyó Sí, paredes. claro, Sí que exactamente. eran Construyó pensamiento. otro tipo de masonería. Bueno, cuando se unen esas logias en Inglaterra,
ya se empieza se hacen a los pocos años, en 1723, el presbítero Anderson hizo 15 leyes, hizo muchas más, pero 15 principales leyes de la masonería. Leyes donde hasta actualmente siguen en vigencia los ritos argentinos, que son la mayoría, que están bajo la logia escocesa. Bien. Por eso es que tenemos mucha simbología griega, egipcíaca. ¿Por qué? Porque esas leyes decían, una de las cosas, por ejemplo, es que la masonería no iba a tener mujeres, por distintos motivos. Hablemos de 1723. Claro, por eso, en la logia escocesa no hay mujeres. Sí en las que están hoy en día, que están del origen francés, pero en la escocesa no hay mujeres. Otra de las cosas es también que se basarían en la simbología egipcíaca, que es lo que pasa en el cementerio, por esas leyes de Anderson. ¿No? Sí. Bueno, en 1795 levanta columnas, como se dice en la masonería. Levantar columnas es cuando se abre, inicia una logia, y batir columnas cuando se cierra, por X motivo. Bueno, en 1795 la Logia Independencia, que fue la primera logia que hubo en Buenos Aires que se tiene registro, que tuvo, el 8 de enero de 1805 tuvo la Carta Constitutiva, que es la constitución de la logia. Y en esos años, ya cuando empieza a venir San Martín con la Logia Lautaro, que venía de estar en España con Miranda, viene con la Logia Lautaro, que la Logia Lautaro lo que traía era la finalidad de liberar los pueblos. Era ese tipo de logia, ¿no? Más basada en la libertad que en la fraternidad y en la igualdad, sí, o también siguiendo todo junto, pero la finalidad de ellos era esa. Y llega a pueblos. liberar los pueblos. Entonces, que incluso hay una división. Hoy justamente estaba leyendo unos libros donde hubo una división de la iglesia, porque hubo iglesias que apoyaban Argentina, que Argentina se separe de la colonia. Claro. Y había algunas que no, que estaban de acuerdo en que siguiera con la ¿no? Entonces ahí hubo unas pequeñas divisiones. Está un poco complicado. Claro. Entonces ahí entran los Hijos de Jerusalén, entraron 2 o 3 logias en Buenos Aires bastante importantes. Y se mantuvieron unos cuantos años. Esto fue antes de nuestra independencia. Y en la época de nuestra independencia. Sí, en plena revolución en la época de nuestra de independencia. ideas y de Entonces, necesidades. ¿qué pasa? Argentina, no, o sea, yo digo La Plata a veces porque estudié La Plata, pero en la Argentina, la Asamblea del año 13, la Constitución del 53, fueron todos por masones. Claro. Y la Junta de Mayo, menos Ascuénaga, eran todos masones. Claro. Todos eran masones. Como una línea de pensamiento, ¿no? Una Una línea línea de filosófica. pensamiento, exacto. Porque a veces se dice logias y se piensa en sectas Exacto. ocultas, extrañas, con ritos, no sé, casi satánicos. Y de golpe es una línea que filosófica. Tal vez esa forma de pensar tiene que ver con el principio de que era algo secreto, y yo me pregunto si cualquiera puede ingresar o formar parte de la masonería, que hoy decís, primero, evidentemente hoy tenemos hoy existen masones. Pero sí, en La No Plata es algo hay que ha 6 quedado, que logias, tenemos no, comunidad en La o Plata hay construcciones, muchas. o escritos o solamente está en la historia. Hoy en día existe. Existe, sí. O sea, cuando se forman esas logias en Buenos Aires, después vino la época de Rosas. Y ahí terminás de quedó. contar en breve. Ahí ¿Qué está. hizo Rosas? Aquí seguimos en Profesionales en la Noche. Se Bebamos está de las armando- copas más lindas, decía el indio Solari. Bebamos de las copas. Claro, totalmente. Hagamos Chin, sonar, chin. hagamos Ahí rechinar está. las copas en un lindo brindis Muy bien. en este viernes Excepto- 27 de Lago, ¿qué abril te está pasando? de 2017. Y viene vengo con la con un copa día del mediodía. complicado. Vengo con un día complicado. Isabel está disfrazada de abstemia. Claro, hoy, Tal justo cual, el tal viernes cual. a la Justo hoy noche. se le ocurrió disfrazarse. Tal cual. Tenemos Luego. mensajes de oyentes. Qué bueno. A ver. Luis Pagila, que nos provee de alimentos, a Dios gracias, Así es. nos ha mandado uno que dice: qué claridad y síntesis por parte de Cristina Espinosa al introducirnos en el tema de la masonería. Y por supuesto, Ceci Vilches, escuchándolos, muy bueno.
Claro que sí, buenísimo, gracias por estar ahí. Le decimos a la gente que se siga comunicando con nosotros Por a través de supuesto. Pepe de Radio o Profesionales Y en que la Noche en aprovechen a Facebook. preguntarle a Cristina, que sabe un montón. Un montón. Sí. O si no, a través del 221-558-2118, comunicación por el WhatsApp. Ahí está, estamos aprendiendo realmente. Sí. Nos está ubicando, Totalmente. es cierto, nos está aclarando, tiene razón lo que dice Luis, nos está aclarando el concepto, ¿no? El verdadero Exacto. concepto de los masones. Exacto. Y vos nos decías antes de ir a la pausa musical, nos decías, ¿qué pasa en la época de Rosas? En la con los época de masones? Rosas, bueno, lógicamente las logias no tuvieron, o sea, ahí sí que fueron secretas, porque no podían salir a la luz, hasta después de la batalla de Pavón. Después de la batalla de Caseros, ya ahí empezaron a florecer las logias que estaban ocultas, ¿no? Varias logias de Buenos Aires. Porque también era medio una cuestión. Era de una cuestión política. secreta, sí. Entonces salieron a flote y bueno, en Buenos Aires había muchas logias e hicieron lo mismo que hicieron las logias cuando les conté hoy de Inglaterra. Se Claro. unieron en una gran logia argentina de libres aceptados masones que todavía no tenían el gran edificio que después hizo el papá de Carlos Pellegrini en la calle Juan Domingo Perón de Buenos Aires. Ajá. Ahí después con unos años después se hizo la gran logia que hoy está con sus columnas levantadas, ¿no? Claro. Y de ahí salieron la mayoría de la gente tras la ley de federalización del 21 de septiembre de 1880, donde se dice que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la nación y que todos los edificios que hubieran en Buenos Aires iban a ser nacionales. Entonces Dardo Rocha, candidato a gobernador, dice: yo quiero una ciudad capital para mi provincia, y decide fundar la ciudad. ¿Qué hace Dardo Rocha? Masón desde los 20 años, porque su papá era de la logia de Buenos Aires desde muy jovencito. A los 20 años ya eran masones ellos. Porque antes sí se presentaba, digamos, a la persona. Hoy en día por llenando un papel llenando un formulario por internet se entra en la masonería, por supuesto con una entrevista y algo serio, ¿no? Pero se hace así. Antes no. Pero estos chicos entraron, la gente que fue fundadora de la ciudad, entraron en las logias con 20 años. Y Dardo Rocha se junta con 29 arquitectos, dibujantes, ingenieros, gente que trabajaba, geólogos, como Luis Monteverde, como Spegazzini, como Isnardi, los ingenieros en puentes, para ver dónde se iba a fundar la ciudad, para ver dónde iban a poner los hornos de ladrillo, para ver dónde iba a ser el centro de la ciudad. Pedro Benoit como dibujante, y esos señores eran todos masones. Claro. Entonces, otra cosa para hablar de masonería: ¿quién propone el nombre de Ciudad de la Plata? José Hernández, que era senador en ese momento. José Hernández. O sea que la Ciudad de la Plata la fundan los masones, el nombre se lo da un masón. La primera facultad, que fue Universidad Provincial, de la cual fue rector Dardo Rocha, eran todos masones, y los profesores eran masones. Claro. Y después con los años la nacionaliza otro gran masón, que fue Joaquín B. González. Claro, y toda una línea que conduce, que va Qué conduciendo pensadores siempre en un todos mismo, ellos. en una misma idea, en una misma idea de pensamiento. Exactamente. Claro. Ellos eran masones especulativos, Claro. no operativos, porque no agarraban los ladrillos para hacer castillos, pero sí hacían castillos con su cabeza, ¿no? Claro. Hacían unas creaciones, una idea de lo que tenían que hacer perfecta. Después fundan la ciudad en el el 19 de noviembre de 1882, y le da la mayoría de los edificios, porque mandaron pliegos a todos los países para que manden sus proyectos, pero muy pocos fueron realmente casa de gobierno, en el museo, la legislatura, ingenieros alemanes, pero le dio a Pedro Benoit
San Ponciano, que era lo que quería Eduardo Rocha, que hubieran seguido una iglesia. Ahí tenemos esa digamos, ¿cómo les puedo decir? Esa duda que hay siempre que de la religión con la masonería, porque Eduardo Rocha era masón desde muy joven, pero su niño, el que falleció muy jovencito, se llamaba Ponciano porque era el devoto de San Ponciano. Claro, o sea que son ideas que no se repelen. La idea religiosa, para nada, el sentimiento religioso para con nada. la idea filosófica masónica o masona, Sí, que no sí, sé si está bien sí. dicho. Es decir, pueden complementarse y convivir tranquilamente en una misma persona. Para aclarar un tema, para ser masón no se puede ser ateo. Bien, claro, eso ya da un perfil muy definido. La persona que jura que es ser masón tiene que jurar sobre la Biblia o el libro de la religión que él tenga. Tiene que tener una religión. O sea que no, claro, no es necesario ser católico. No es necesario que sea católico. Puede ser el Corán o cualquier libro de otra religión, pero no ateo. Es una confusión que hay. Sí. Se jura sobre eso y sobre la escuadra y el compás y la plomada. ¿Por qué? Porque cuando los primeros masones, por ejemplo, Irán de Tiro, que hizo el templo de Salomón, lo mataron con la escuadra y el compás, golpeándolo con sus herramientas de trabajo, porque no quiso decir los secretos con que había construido ese templo. Claro, lo seguimos relacionando con lo del albañil. Entonces eran los albañiles. Entonces la escuadra y el compás pasó a ser simbología masónica. Claro, son las herramientas Por eso, básicas, ¿no? de la construcción. Cuando vemos algunas simbologías a veces dudamos si era masón o no, pero cuando está la escuadra y el compás no. Incluso depende cómo esté ubicado la escuadra con respecto al compás, es el grado de la persona que llegó a masonería. Claro, depende claro. cómo digamos la categoría. la categoría. La Hoy les jerarquía. dije, era aprendiz, compañero y maestro. Claro, sí. Eso llega a grado 3. En la Gran Logia Escocesa se llega a grado 33, que son grados filosóficos. Son grados que se van, al tercero es maestro, y después llega venerable maestro, a otros tipos de jerarquías. de jerarquías. Claro. Acá en La Plata y en el cementerio tuvimos muchos grados 33. Venerables Interesante. maestros. Muy interesantes, porque tienen bóvedas impresionantes y se ríen cuando hago las guiadas, porque a veces la gente cuando termino la guiada me dice, Cristina, cuando terminé me olvidé que estaba en el cementerio. Claro. Porque es como ir leyendo algo. Como una gran, se me ocurre, como una gran galería ¿Qué vas arquitectónica que a su vez tiene Exacto. toda una filosofía que la va... Sí, y porque Qué lindo. desde el portón tenemos toda la simbología masónica. Claro. Y en la ciudad tenemos la escuadra del compás, que lo tenemos en el diseño de la ciudad. ¿Qué nos vas a contar? ¿Cómo lo Eso, vamos a ver? porque ahí hay mucho para hablar. En un Ahí está. ratito. Aquí estamos al aire con Cristina Espinosa, que nos está realmente informando, instruyendo, educando sobre la masonería, no solo en la ciudad de La Plata, en la Argentina, su historia, qué significa, Nos cuáles está son sus haciendo conocer principios. sus verdaderos Y conceptos. desmitificando, ¿no? Lo que por ahí uno Exacto. considera que es la masonería. Esa dudas, miedos. Exacto. Y Sí. no, es una niña de pensamiento. Desconocimiento. Pensemos. Claro, una forma de pensar. Cristina, nos hablabas de los signos masones, o bueno, ibas a empezar con eso, los signos masones en la Claro. ciudad de La Plata. Eso se encargó Pedro Benoit de hacer el diseño de la ciudad, y tenemos la escuadra y compás formado por las diagonales 79, 80, 75, 76, 73, 74. Están perfectamente definidas las de la Me escuadra. mareé. Repita, Cristina. Claro. Perdí el compás. A ver, ¿dónde está? Diagonal 79 y 80. Claro. 73, 74, 75 y 76 forman perfecta la escuadra y el compás. Claro. Y tenemos Claro. la plomada, que tenemos que sería el eje fundacional. Acá sí quizás les llama un poquito la atención. El eje fundacional es la calle 51-53, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿dónde dan? Hacia el bosque. Sí.
En el bosque, ¿qué está? El este. Ajá. Sí. Bueno, el este siempre dentro de la logia es el sitial del Gran Maestro, donde está el Gran Maestro ubicado. Ahí es en el este. Ajá. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en el este de nuestro bosque? En nuestro bosque, ¿qué tenemos? Las universidades. ¿Por qué? Porque es la luz y la inteligencia, donde está el sitial del Gran Maestro. Claro. Bien. Después, los dos parques de La Plata, el Parque Saavedra, el Parque San Martín, serían el lugar de los vigilantes dentro de la logia, los asistentes del Gran Maestro dentro de la logia. Ajá. Y cada plaza de la ciudad de La Plata tiene el lugar de una persona dentro de la logia, de un masón dentro de la logia. ¿Se bien. ubican? Cada Sí, claro. plaza Tenemos tiene, una plaza cada 6 exactamente. Plaza Moreno sería donde está digamos, el ara, que es el lugar donde suele estar el libro sagrado para la jura de la masonería, ¿no? Ajá. La Plaza Moreno. Y el sitial del Gran Maestro les dije que sería el bosque. Bien. Otra cosa interesante en el diseño de la ciudad es que la ciudad está atravesada por las dos diagonales, 73 y 74. Bueno, muy bien, la diagonal 74 divide a la ciudad en dos partes perfectamente iguales. ¿Y dónde comienza? No sé si en el cementerio o en las vías. Comienza en Punta Lara, en el río. En El río significa vida. Ajá. Atraviesa Bien. toda la ciudad. ¿Y dónde El va? cementerio. Cementerio, cementerio, que no es claro. la muerte, es el oriente eterno, porque el masón no cree en la muerte, cree Bien. en el oriente eterno. ¿Mm? O sea, Claro. atraviesa toda la ciudad y va hacia ahí. O sea, ese es el El significado camino de la vida. el camino de la vida, Qué bien. hacia la otra vida. O Claro. sea, ese es el significado que tiene el trazado de la ciudad, que es muy interesante, Muy ¿no? interesante y además creo que es no desconozco si hay otra ciudad que tenga un trazado similar. Es decir, Bueno, es muy en particular. el siglo XIX fue la única ciudad fundada para ser ciudad capital, fue la única en el siglo XIX. Claro. Y que Y que tuvo fue los diseñada premios toda, y toda que fue diseñada. exactamente, fue diseñada todo. Yo el otro día en la Alianza Francesa di una charla sobre Emilio Coutaret, que trabajó muchísimo con Pedro Benoit, porque en la catedral terminó también parte de la catedral, hizo muchísimas obras que están hoy en día, que uno dice son de Pedro Benoit, pero que estuvo también el Bien. gran arquitecto Emilio Coutaret. Claro. Eso. ¿Quién era Emilio Coutaret? ¿De dónde apareció? De dónde apareció, y que me costó saber que era masón, porque mirando la bóveda de él, no se puede negar, es un obelisco, el único obelisco que hay en el cementerio. Eso significa el dios del sol, Atun Aquí Ra, en el cementerio de La Plata. en el cementerio de La Plata. Es una bóveda que es un obelisco. Tiene 3 escalones que significan el sitial, para subir al sitial del Gran Maestro. Claro. Mucha simbología masónica, y no podía ¿Los encontrar. obeliscos son simbología masónica? En general sí. Significan el dios del sol. Vienen de Egipto, ¿no? Y ahí la de aquella- relación- Es lo que les decía civilización hoy. egipcia. Habías Es lo- mencionado en el principio la- el tema de exacto, cierta- de la simbología egipciaca. Exacto. Entonces, Emilio Coutaret es un francés, un chico francés que vino ingeniero ya, nació en Thiens, en medio de Francia, y vino con 20 años a trabajar becado a la Argentina. Viene a trabajar no acá porque todavía no estaba fundada la ciudad, vino a trabajar en las redes de ferrocarril, que en ese momento era Claro. el La gran masa auge de de, trabajo. Claro. cantidad de vías férreas. Claro. Él se dedicó a las vías férreas de San Cristóbal, Santa Fe, a Tucumán, todas esas líneas. Bueno, este señor, trabajó en eso hasta que se funda la ciudad. Gran alboroto en Buenos Aires, porque todos comentaban, lógicamente, una ciudad que se fundó para ser capital y que se estaban haciendo los edificios que se estaban haciendo. Entonces se vino a vivir a La Plata. Y bueno, pero mientras él había estado trabajando en la municipalidad de Bahía Blanca. Ajá. La municipalidad de Bahía Blanca al final se terminó en 1909, y que en el año 2004 fue declarada Monumento Histórico Nacional,
y que Patrimonio Histórico Nacional. Y bueno, Emilio Cutaret tenía premio por la Municipalidad de Bahía Blanca, por la Municipalidad de Azul. El 28 de febrero de 1897 terminó la Catedral de San Pedro de Mar del Plata, que era iglesia, basílica, catedral. Trabajó muchísimo este hombre, y el otro día, estudiándolo a él para presentarlo en la Alianza Francesa, una charla, vengo a encontrar que también escribió libros. Él escribió un libro sobre Malvinas en 1929. Claro. Tratando de recuperar Malvinas. Ajá. Está el libro, tengo toda la editorial y todo, no lo pude conseguir. Sí encontré algo de comentarios sobre ese libro. Después escribió un libro sobre dibujo dedicado a su amigo Malardo, y escribió dibujó la primera revista color llamada El Bicho Colorado, que se hizo en Argentina. La hizo también Emilio Cutaret. Qué bárbaro. Y en La Plata hizo el Jockey Club, que lo inauguró el 19 de noviembre de 1922, porque donde está el Jockey Club ahora eran los talleres de ferrocarril, cuando el ferrocarril estaba en lo que es el pasaje. En lo que es el pasaje. Claro, Hasta claro, 1906, que se muda la estación a donde está actualmente, quedaron esos terrenos y le dan a Emilio Cutaret que realice el Jockey Club. Claro. También hizo el edificio ese que está en 742, que es un palacete. Sí, Ese lo hizo él. sí. La Asociación Sarmiento también la hizo Emilio Cutaret. La Asociación Sarmiento también, mirá vos. Y trabajó en la catedral, en la torre que tenía hasta ese momento la catedral, y también trabajó en el púlpito y en la parte del coro de la catedral. Sí. Hizo un trabajo muy bueno. Así que Emilio, y yo no encontraba, hasta que busqué y encontré que era masón, que pertenecía a la logia Luz y Verdad. ¿Por qué les cuento esto? Porque a los 10 días de fundada la ciudad, estamos hablando de que no había nada. Claro, Nada. Claro. En Había los que hornos de poblarla. ladrillo, en los hornos de ladrillos, se levanta columnas la logia Luz y Verdad. Cuando ¿Qué? vos decís los hornos de ladrillo, es lo que hoy Donde llamamos el barrio Los Hornos. Exacto. Ajá. Bueno, hubieron muchos, hubieron Claro, muchos, porque por también ejemplo el estuvo otro- donde ahora tenemos la Tibor, Claro. ahí Serrano Sí. había patentado los hornos, que ahora pasaron a ser hornos Tibor, pero en realidad Luis Serrano los Es el que- realizó el y que los los levanta. patentó, que venía de trabajar con Eiffel en Europa. Claro. Bueno, ahí también estaba, se hizo todo eso para la edificación, se necesitaba material, se necesitaban ladrillos. Ahora, qué interesante esto de la impronta, ¿no? De este francesito tan jovencito que llegó a estas tierras, ¿no? Exacto. La impronta que ha dejado Qué en nuestra ímpetu. ciudad. En nuestra Sí, ciudad. la verdad que Trabajó sí. él siempre con Seferino Corti, que también lo tengo en el cementerio y cuento la historia. Ajá. Seferino Corti ya tiene una bóveda de estilo neoclásico, porque también lo que tenemos, yo voy pasando por distintos temas, lo que tenemos de característico en nuestro cementerio, que tenemos todos los estilos arquitectónicos, que no hay mucho monumento en otros cementerios, pero todos los estilos como los tenemos en el cementerio de La Plata, no. No están. Nos seguís contando en un ratito. Gente, 221 558 2118 pueden comunicarse con nosotros mediante WhatsApp, o si no, mediante Facebook, buscándonos como PPD Radio. Hay gente que está haciendo comentarios, está mandándole saludos a la invitada de hoy. Por supuesto, estamos súper admirados, la estamos exprimiendo en los cortes, podríamos decirle, Sí, además. Sí. ¿no? Y disfrutando, por supuesto, del tema de esta noche, que es La Plata, ciudad amazónica. Así es, Ujú. así es. Silvero, La verdad que es te veo muy... interesantísimo. Está Estamos muy Yo atrapado estoy por el compenetrado. tema. Además le hago preguntas en el corte que no me atrevo a hacerlas al aire. Me quedo como bruto. Pero resulta que las respuestas son interesantes también. Son increíblemente Siempre interesantes. Es un tema. Pues yo preguntaba en el corte por qué eran secretas antes estas logias. Y una cosa que me quedó ahí es la cuestión de decías que había muchas logias. Y yo me preguntaba si tenía que ver con que había muchas por cuestiones geográficas de ese momento, o porque tenían postulados o objetivos distintos, que luego tal vez hayan unificado.
en algo, ¿no? Las logias, es lo que les decía hoy, la mayoría están bajo el rito escocés, que están bajo las mismas leyes. Sí, puede ser, pueden variar, digamos, y se van, además tienen 1 o 2 maestros y después entran cierta cantidad de personas y por distintos motivos, incluso profesionalmente se empezaron a veces a dividir, se empezaron a armar de los médicos, en un principio no cualquiera podía ingresar, ¿no? La logia, ser aceptado en la logia. Claro, ¿no? Los primeros que ingresaron, que no fueron los trabajadores del ladrillo, fueron los artesanos, por ejemplo. En España, los vidrieros, los que hacían los vitrós, los distintos artesanos del Art Nouveau se empezaron a unir y a formar sus logias. En La Plata, como les decía, la logia Luz y Verdad, a los 10 días de fundada la ciudad, que después se vino a la calle 47, 5 y 6. Ahí tuvo su sede, digamos. Su sede. Bueno, después, a los 3 años de fundada la ciudad exactamente, la gran logia La Plata 80, venerable logia La Plata 80. Esa ya no fue entre los obreros, sino fue entre los profesionales, los arquitectos, Pedro Benoit a la cabeza, claro. La logia La Plata 80, que hoy tiene sus columnas levantadas. Está en pleno funcionamiento. Está en pleno funcionamiento. En La Plata en este momento está la logia La Plata 80, Luz y Verdad, la logia Alejandro Cor, Juan Bucetich, Democracia 146, la logia de Ensenada. Hay varias logias en la ciudad de La Plata que están a pleno trabajando. Incluso hay una logia en la universidad que está bajo el rito francés, que tiene mujeres también, que tiene señoras. Eso te iba a preguntar, porque vos nos decías hoy que bajo el rito escocés no se admiten se mujeres. les llama logias de adopción. Claro, están claro. A la par de, como dijo la vez pasada el maestro Breglia, las mujeres nos están pasando por arriba, dijo Breglia, porque están trabajando muy bien. Sí, Somos están terribles. trabajando muy bien. Claro. Pero ese es en La Plata hay varias logias. Yo les cuento una cosa muy cómica, porque no es lo cuento como en una reunión de amigos, no me olvido que estoy en la radio. Sí. Me invitaron a dar una charla en una escuela y me decía la directora que ella la invitaron a una logia, a una charla abierta, a una charla que se hacía que podía ir otro público. Y después se arrepintió, dijo, ¿qué hago yo yendo a una logia? Y cuando llega al salón, el que daba la charla era el padre de un alumno que ella veía todos los días en la escuela. Claro. Entonces dice que le dijo, ¿qué estás haciendo vos acá? Y soy maestro masón, le dijo, porque uno no se imagina que el compañero de universidad, el director del banco, es masón. Claro. Pero no lo dicen por ese problema de que pueden tener incluso a veces los hijos de ellos, como dicen a veces en las logias cuando... porque dicen, mi papá es masón y hay un prejuicio. Ahora, qué importante, por ejemplo, esto, que vos lo difundas, que seas un agente de difusión de lo que realmente es la masonería. La verdad, chicos, un orgullo tenerla acá en el programa, porque, digamos, sos un vehículo muy interesante para ir aclarando de qué se trata. ¿De qué se trata la masonería? Informando de qué se trata. Claro, y a esto me lleva una pregunta. ¿Por qué ellos mismos no proponen o difusionan estas características? Que no es... Lo están haciendo, lo están haciendo. En la Gran Logia suele haber tenidas abiertas que puede ir la gente a compartir, que son hermosas, realmente es muy lindo. Y en La Plata, yo por ejemplo el año pasado, nuestra institución, yo pertenezco al colectivo cultural para el estudio de las necrópolis y el arte funerario. Es un medio largo el nombre, pero es nuestra institución. Y el año pasado nuestra institución se cumplían 300 años de ese 1717 que se unieron las logias escocesas, eran los 300 años. Entonces, en el Salón Islas Malvinas invitamos a Javier Martínez, que es un chico masón, profesor de la universidad, y vino a dar una charla y la gente queda, cuando van ellos la gente queda fascinada escuchándolos,
porque les hacen todas las preguntas habidas y por haber, Claro. y ellos contestan con muchísima amplitud y todo. O sea que están haciendo reuniones, son muy interesantes. Yo la ligué porque estudié el cementerio y Claro. bueno, me empezaron a llamar a ver de qué se trata y voy, pero no pertenezco a la masonería. Pero sí estoy al tanto de sus movimientos. Claro, sos una amiga de la masonería, ¿no? Sí. Claro. Sí. Pero no una integrante. No. Claro. Y estudio mucho porque hay que informarse muchísimo de las logias, de la historia de la masonería y todo eso. Además, pero es muy porque interesante. estamos en una ciudad maravillosa, Sí. que si su origen fue el pensamiento ilustrado Claro. bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, vos me escuchaste quizás cuando estuve en el Consejo Deliberante, que fue una ocurrencia mía, porque me preguntaban por qué yo estudiaba en la ciudad de La Plata, pues yo soy uruguaya. Mirá vos. Yo soy ni siquiera argentina, yo soy uruguaya. Y bueno, me casé con un argentino y acá en la ciudad de La Plata, mis 3 hijos, gracias a Dios, gracias a la Universidad de La Plata, son profesionales de la ciudad de La Plata. Entonces, Claro. lo que yo le dije así al público, que me dijeron por qué yo había... Digo, es una forma de devolverle a la ciudad lo que la ciudad hizo por mí. Y se quedaron medio pensando, ¿qué se le ocurrió eso a esta persona? Pero es la realidad, porque yo amo la ciudad de La Plata. Claro. Amo la ciudad de La Plata, porque es muy interesante la historia, y como dijo el profesor Lázari de Buenos Aires la vez pasada, me hizo pensar, los platenses son como los peces, que como están en el agua no la ven. Ujú. Es cierto eso. Era es lo que cierto. estaba pensando, ¿no? Porque venimos a descubrir nuestra ciudad. En los últimos programas también estuvimos descubriendo Sí. Estamos mucho de esto. descubriendo la Sí. Y ciudad. venimos sí. a descubrirla y ahora nos enteramos que a través de la mirada de una uruguaya, ¿no? Y cómo ustedes, sobre todo Ninia, Sonia, Lidia, que tienen la oportunidad de viajar mucho, cuando van de turistas a un lugar, cómo disfrutan las ciudades. Sí, Y es alguna cierto, vez es cierto. dijimos acá, a veces no nos damos cuenta de lo linda que es la ciudad que tenemos, ¿no? Sí. Exacto. Una reafirmación más con la invitada de hoy. Y de la importancia de hacer un tour guiado en tu propia ciudad. Sí. Es decir, uno no lo Exactamente. concibe y sin embargo es Sí, toma un importantísimo. bus turístico en cualquier ciudad del mundo. Exacto, sabiendo Y que acá sí. no salimos a caminar. Sí. No miramos cuando caminamos. No miramos. Bueno, en mi caso hace muchos años que vivo en la ciudad de La Plata y, por ejemplo, no conozco el cementerio. Claro. No. Y vas a otra ciudad, vas a Europa y lo primero que pasa es el Seguramente. cementerio. Sí, Sí, vas catedrales, y buscás cementerios. la tumba de fulano o vas al de Recoleta, yo el de Recoleta lo he visitado o he visitado en algunas otras partes también, buscando por ahí una tumba determinada. Claro. Además, Este, tiene algunos secretos, Cristina, Sí. con peleas con Recoleta que dicen que tienen algunos difuntos, Que no que los están. tenemos nosotros, ahora nos va a contar. Uy, qué interesante, por favor, quiero ese chusmerío. Quiero Hoy ese mencionabas a Luis Monteverde, Sí. ¿no? Y como dato de color, ¿cuántos de ustedes saben que Avenida 7 se llama Luis Monteverde? chusmerío. Sí, lo sabemos. Yo porque vivo ahí. Acordate que aquí está el profe, pero Igual no me ¿cómo refiero lo solamente- aprendimos? Lástima. No me refiero solamente a ustedes, los que estamos acá en la mesa. No, Digo, está La- bien, es cierto. ¿Cuántos es cierto. reparamos? Porque estamos acostumbrados a que la ciudad de La Plata, las Tiene calles número. tienen número. Claro. Y hay muchas que tienen nombre. Sí, Claro. sí. Y además tenemos en el medio de Plaza Italia un monolito, una plaquita que dice acá se va a levantar el monumento a Luis Monteverde, que no se levantó nunca. Ajá. Ah, qué bárbaro. Luis Claro. Monteverde fue uno de los gobernadores que hizo más por la ciudad, que trabajó muchísimo. Tengo yo, para hablar de Luis Monteverde, tengo todo un programa. Otro programa. Claro, Otro programa. Perfecto. Y está la placa en Plaza Italia en el medio que dice acá se levantará el monumento. Y ahí a Luis quedó. Monteverde, y ahí quedó la placa Claro. nomás. Aquí estamos con Cristina Espinosa que nos está haciendo, es decir, nos está llevando por un viaje muy particular en la ciudad, ¿no? Muy, muy. Nos está Y tan conduciendo, interesante. sí, por ideas filosóficas, por la geometría masónica o las cosas de la La ciudad de La apertura Plata. de esta ciudad. Exacto, No la digan que es fundación. cerrada, es abierta. Es una ciudad abierta con una fundación con mucha historia, con mucha filosofía. Pero Cristina, discúlpame, antes que sigamos con otra cosa, ¿qué es lo que pasa entre datos que nos pueden decir en el cementerio de Recoleta versus cementerio de La Plata? Bueno, por ejemplo, una anécdota es que a mí me regalaron el libro de Recoleta escrito por Diego Sigiotto, Ajá. un historiador de Buenos Aires. Y bueno, en las primeras hojas dice,
las personas que estaban en el cementerio que se han ido, la han llevado por distintos motivos a otras ciudades o al lugar de origen, así. Y entre ellos estaba el general Hornos. Entonces yo le miro y digo, no, si el general Hornos está en la ciudad de La Plata. Entonces le mando un mail a Sigioto. Le digo, mirá, le digo, está en la ciudad de La Plata el general Hornos. Dice, ¿cómo va a estar en la ciudad de La Plata si el general Hornos murió el 18 de julio de 1871? Y el cementerio de La Plata no existía. 11 años, claro. Entonces, bueno, ahí le mandé por mail los planos, todo, la foto de la bóveda, la placa y todo. El general Hornos está en el cementerio de La Plata. Claro, es quizá uno de los trasladados. Uno de los trasladados que incluso Emilio Cutaret, el otro día lo di en mi charla, hizo la gran bóveda ese gran monumento Art Nouveau, que justo corresponde dentro de los años que estaba a full el Art Nouveau, al general Hornos en una plaza central del cementerio de La Plata. Está en discusión el motivo por el cual. Hay quien dice que se lo trajo porque Sarmiento había dicho que no quería que Hornos estuviera en el mismo cementerio que él. Hay quien dice que lo pidió la familia, que en realidad lo pidió una señora, Hornos. Bueno, la cuestión es que General Hornos lo tenemos acá. Y ahora yo en unos días le hago una visita guiada al señor Sigioto con un grupo que viene de Buenos Aires, lo voy a llevar a la bóveda del General Hornos. Y bueno, van a tener esa anécdota que los une. Esa anécdota que los une. Sí. Bueno, qué lindo, porque esto hace también a la investigación, a la apertura, claro, ¿no? También de cómo los historiadores se van nutriendo de la información. Exacto. Pero cuando vienen de Buenos Aires, yo le suelo hacer a Eduardo Lázari también cuando viene. Yo voy a otros cementerios, lo primero que hago. Pero acá tenemos todos los estilos arquitectónicos que no hay en otros cementerios así. Tenemos modernismo catalán que no hay en otro. Por ejemplo, ¿cómo? Modernismo catalán. Es el Art Nouveau de Gaudí, claro. que creó Gaudí en Barcelona. Que es específico modernismo catalán. Específico. Tiene unas características que no hay en otro cementerio. Un ejemplo, la bóveda del Doctor Esbarra. Es modernismo catalán. Claro. Bueno, después tenemos Art Deco, muy buen Art Deco, Art Nouveau, tenemos neogótico y neoclásico, que por ejemplo la gran bóveda, la primer gran bóveda que entramos ahí al cementerio, de 3 masones, 3 generaciones de masones, que es la Langenheim. Esa bóveda tiene una historia masónica impresionante. Esa bóveda la doy por personalidad, por historia, por masonería, todos los motivos que tengo para dar arquitectura, la doy a esa bóveda y a la primera del cementerio. Y es neoclásica como el portón, ¿no? El portón, en el portón del cementerio tenemos para hablar un rato también, porque es todo masónico. ¿Qué tiene el portón? ¿Qué tiene el portón que hace que, digamos, que ahí esté la primera mirada? Claro, la primera mirada masónica. Bueno, antes que nada digo que el cementerio se terminó en diciembre de 1886 y se habilitó en 1 de febrero de 1887. Es ya viéndolo el estilo de templo griego es lo que suele estar en los diplomas masónicos. Bien. Claro, ya ahí nomás tenemos la masonería. Tenemos el triángulo arriba, el frontón que se llama característico. Bueno, en el triángulo tenemos libertad, igualdad y fraternidad, ciencia, justicia y trabajo. Tenemos toda la simbología masónica en ese triángulo. Nacimiento, vida, muerte, pasado, presente, futuro. Claro. Después tenemos un friso, todo tenemos así a lo largo arriba, que tiene, por ejemplo, los ángeles. Los ángeles son lo que significa el intermediario entre lo terrestre y el Gran Gadú. El Dios de cada persona. Ese es el intermediario. Bien. Después tenemos las antorchas. Las 2 antorchas hacia arriba, unidas por un moño. El moño es la unión entre los masones. Y las 2 antorchas hacia arriba es purificación por iluminación. Tenemos también coronas. Yo me tengo que estar acordando que... No, está bien. Las coronas, que son la corona de la trascendencia. La corona de que la persona trasciende. Claro. Que es muy importante. Los olivos
que son el Laurel, la Victoria, también Sí, lo tenemos. sí, sí. Tenemos lo que hoy les decía, 15 puntos, que son las 15 leyes de Anderson, en las que se basó Anderson para hacer la Constitución masónica. Y tenemos adelante 5 puntos, que es la armonía pentagonal, el número 5. El ser humano tiene 2 piernas, 2 brazos y la cabeza. Eso significa el número 5, la armonía pentagonal. Lo que pasa es que, claro, todo esto, y por eso la importancia de hacer una visita guiada en el cementerio. ¿Por qué? A ver, todos hemos ido en algún momento, pero uno va en momentos de mucha tristeza, Sí. y no podés reparar, no te pones a mirar cómo es el No. pórtico de entrada No. o lo que sea. Vas, digamos, consternado por la situación que te lleva ahí. Exacto. Por ahí lo lindo me parece de convocar a ir a pasear al cementerio, a ir a conocerlo. Y a Es un tener museo todo a eso. cielo abierto. Un museo. Pero Qué definición además, fantástica. Un museo a cielo abierto. Permítanme Sí, que le voy a preguntar a Cristina. sí, obvio. Cristina lo hace por amor al arte. Sí, sí, sí. ¿Quién colabora en estas visitas guiadas, en que ustedes estudien, que se junten, que nos cuenten? Gran pregunta. No, yo me recibí de guía del cementerio hace unos años, que hicieron un taller, y empecé a estudiar por mi cuenta, porque cuando empecé a recorrer el cementerio vi lo que había ahí. Empecé a vislumbrar el mundo que se me abría ahí adentro, porque aunque a ustedes les parezca mentira, quizás medio raro de entender, yo tengo 300 personalidades con las historias en mi cabeza, porque Claro. yo cuando hago la guiada jamás voy con un papelito. Entonces cuento la historia de fecha, todo, 300 personalidades tengo en este momento. Que están en Yo nuestro trabajaba cementerio. Sí, gratis, sí. trabajo gratis, y una noche de mucho frío, una guiada nocturna el 30 de julio, me acuerdo, 0 grado, había ido 200 personas. Y se arrima un profesor que es director de escuela, Gabriel Mirás, me dice: Cristina, yo me voy con 30 faroles LED para iluminar de noche, con una bolsa con 30 faroles. Todo era mi amiga y yo y el señor que trabaja en el cementerio, que es muy amigo nuestro, y me ayudaba con la gente un poco. Entonces me dice: ¿quién te ayuda? Y yo: no, Claro. estoy sola. Entonces me dice: no, alrededor tuyo tenemos que formar una asociación que te acompañen. Bueno, seguimos haciéndolo gratis, todo, pero ¿qué sucede? La institución nos salió, ustedes sabrán, 10.000 pesos del papelerío para Exacto. personería jurídica. Claro, Exacto. sí. Entonces, esa plata, cuando en las guiadas del año pasado, que la gente dejaba 2 pesos, 5 pesos, al final la guía, nosotros decimos que no cobramos. El que quiere poner en una bolsita cuando termina la guiada pone. Lo poquito que se iba juntando, juntamos para hacer la personería jurídica y tener todo en regla. Perfecto. Y yo le dije al director: el día que yo tenga un plus de eso, va a ser para arreglar un vidrio, un tarro de pintura, comprar Claro. para el cementerio. Yo no quiero nada. Yo trabajo gratis, gastando mucho de mi De lo Claro, tuyo. claro. de mi plata. ¿Por qué? Porque yo compro libros, hago fotocopias, voy al mañana, por ejemplo, hoy a la noche estoy acá, y mañana a las 7 de la mañana nos vamos a sacar fotos para hacer una exposición de fotos para las próximas guiadas de mayo. Y Claro. uno de nuestros de las personas que está en nuestra institución es fotógrafo, Carlos Rango, es excelente. Entonces nos citamos mañana temprano para ir al cementerio a sacar fotos para hacer una exposición. Sale todo de nuestro bolsillo, nosotros no tenemos absolutamente un peso de ningún lado. Es bueno saberlo Pero- para, eso habla del compromiso, de la Claro, pasión, pero de lo que te tiene un produce, pero reconocimiento Sí, el sí, sí, Cementerio sí. de La Plata, sí, nacional, hasta mundial, te diría, porque Sí. los extranjeros, como nosotros vamos a visitarlos de ellos, sí, vienen también a vienen visitar. acá. Sí, es cierto. es Y cierto. le tendríamos que poner un poquito más las pilas, me parece. Sí, habría que hacer algo, ¿no? Habría que hacer Sí. algo. Sí, han venido hace poco a la universidad a un congreso y me pidieron, a la Ciencias Económicas, me pidieron si yo hacía la guiada. Le hice una guiada a gente de varios países que estaban y se quedaron fascinados con la historia de nuestro cementerio. Claro, Después- pero porque vos le pusiste color
a esa guiada. Porque si entramos así al cementerio, a mí, por ¿Sí? lo menos, Sí. Claro. me da lástima. Sí, obvio que sí. Ahora, Obvio si que Dios sí. quiere, ya es patrimonio. Entonces puede ser, porque el tema también está en eso. Yo no quiero defender lo indefendible, no, pero no es así. El cementerio, cada bóveda es una casa, es un lugar privado. Ujú. Entonces yo un día le digo al director, hay que ponerle los vidrios a tal bóveda, no puede ser. No se puede, porque es privado. Sí, Si el dueño viene y si ustedes estuvieron tocando lo que no les correspondía, tienen razón. Ahora, como patrimonio, quizás se pueda entrar a trabajar Es en el obligación. cementerio. Por lo menos no ir adentro, que si hay un altar o algo, No, tocar nada, lógico. pero por lo menos darle una forma. A veces hay materiales que hay que trabajarlos muy bien. No es, la gente piensa que con un balde de lavandina, una bóveda No. que está oscura, se va a blanquear. A veces hay cosas de mármol de Carrara que necesita todo trabajado por el REMIT, tiene que ser. Claro, Por claro. gente claro. especializada, no puede ir cualquiera. Eso es lo que la gente, yo les explico cuando hago las guiadas, no se puede ir cualquiera a trabajar. Claro. Eso lo tiene que hacer gente especializada. Sí, las bóvedas son propiedades de la familia. Pero lo ¿no? que Las yo rescato pertenecen. es la parte arquitectónica y lo que hizo la persona. Claro. Eso es lo que a mí me interesa. Que El valor tenemos cultural que tiene. el valor cultural. Y yo les puedo asegurar que cuando yo empiezo a contar la cantidad de gente importante que hay, entre ellos los 5 sabios, por ejemplo. Vamos a agradecer, aparte de la gente que nos acompaña durante todo el programa, por ejemplo, a la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como la Josefa Almacén de Campo. Archipiélago, edición de audio y video, turnos al 483-7638 y por supuesto el señor Eduardo Cortés que nos opera todos los viernes de 21 a 22:30 de una manera impecable. Y vamos a recordar a la gente, porque estuvimos hablando toda la noche de las visitas guiadas, las próximas visitas guiadas Al cementerio. al cementerio, La Plata. exacto, son el sábado 12 de mayo, 2, en este caso, a las 17 y a las 19 horas, y el domingo 13 de mayo a las 14 y a las 16 horas. Recordemos que el cementerio de La Plata está ubicado en 131 y 74 para la gente que no es de La Plata y para mí que tampoco tengo mucha orientación de dónde estoy parada. Cristina, ¿viste cuando te dicen diagonal 74 al fondo? Sí. Es el Ese cementerio. es el cementerio. Es el Te cementerio. están diciendo al cementerio. Mira, la entrada es libre y gratuito y por supuesto podemos Colaborar. Colaborar a voluntad, ¿no? Como se dice a veces totalmente. en tantos lugares. Pero después de escuchar a Cristina en una guiada, no te vas sin colaborar. Claro. Yo creo que No, vamos a ese- colaborar acá mismo. ¿No? Y sí, porque la verdad que nos ha hecho viajar con la mente y ir ubicándonos en cada sitio de La Plata, Sí. ¿no? Vos sabés que yo Exacto. tengo, no recuerdo cuándo fue la última vez que entré al cementerio, fue hace muchos años, pero hablando de todo esto me viene a la mente la entrada, que es imponente. del Es cementerio de La imponente. Plata, Es ¿no? imponente. Entonces pensaba, es cierto, porque de la Recoleta, como vos bien decías, Sonia, también lo he caminado, lo he recorrido, por ahí por la zona doy una Sí. vuelta, como, no sé, como Sí, algo sí, sí. recreativo. Claro. ¿Así? Sí, sí. Y el de La Plata, cuando pasás por ahí ves eso tan imponente y no entré nunca así a disfrutarlo, a verlo, a disfrutar en el sentido de recorrerlo Sí. y conocerlo. Conocer, Porque la riqueza exactamente. arquitectónica que tiene es muchísima. Y ahora si tenemos encima el plus de que tiene una carga histórica con los supuesto, personajes por que supuesto. allí hay, que descansan. Vos nos decías incluso de los 5 sabios. Exactamente. Contanos Eh, un poquito de eso, que bueno, nos queda la chispita para La ir. chispita. para Yo ir. tengo, por ejemplo, uno de los personajes de los 5 sabios que yo admiro mucho y que gracias a Dios pude ir a dar la charla a Uruguay sobre Ajá. él, es Juan Bucetich. Juan Claro. Bucetich, una historia maravillosa. Sí. Que acá en la ciudad de La Plata yo en julio, la guiada que hago en julio, este año la voy a hacer de vuelta, como yo soy miembro del Instituto Juan Bucetich, me honraron con ese diploma que me tiene enloquecida. Sí. El 20 de julio la guiada que coincide ese fin de semana, le pido a la Sociedad de Socorros Mutuos que me abra el panteón, porque suele estar cerrado, y puedo entrar con el contingente
a donde descansan los restos de Vucetich y la gente se le caen las lágrimas. Es muy emocionante. Ajá. Realmente es muy emocionante. Yo cuento, para no estar hablando, a veces el profesor Milanta me dice, no, Cristina, hable adentro. No sé, adentro me parece que tiene que haber un silencio especial. Entonces yo cuento la historia afuera y después entramos al lugar donde descansa Juan Vucetich. Claro. Otro de los sabios que tenemos en el cementerio es a Spegazzini, Carlos Spegazzini, que también fue masón, fue de la Logia La Plata 80, tiene una bóveda que no tiene nada masónico, pero fue el gran micólogo, el gran naturalista, políglota, tenía 10.000 títulos, y que está ahí en una bóveda muy en el centro también. Tenemos a Fiorentino Ameghino, que es el centro del cementerio también. Gracias a Dios, Rogelio Urrutia hizo ese gran monumento, y él era masón, venía masón ya de Luján, que era de Luján, de la logia Lumen de Luján, y después tuvo su propia logia en la ciudad de La Plata, además de estar en la Plata 80. Tenemos que no lo visito seguido, Alejandro Con, porque tenemos el tema que está en Perpetua, está en el fondo y no se puede llegar con la gente al fondo. Claro, muy difícil. Es difícil. Entonces yo cuento a veces la historia de él desde, allá Desde está el en el centro. fondo, Claro. porque no se puede llegar con la gente. Y después tenemos Almafuerte, que también le han hecho, gracias a Dios, un monumento. Almafuerte no fue masón. Sí, Alejandro Korn tuvo su propia logia, hasta el día de hoy están sus columnas levantadas. Y Almafuerte. Y después tenemos personalidades que la gente de La Plata no tiene idea. Ajá. Y cuando yo cuento me dicen, no puedo creer lo que me estás contando. Ahora, por ejemplo, voy a dar a Yalur, que fue el gran marino que rescató al barco, al Atlantic, que era junto con el sueco Otto Nordenholm, que se habían quedado en el sur varados y no podían volver, y el presidente Roca, que estaba en la segunda presidencia en 1903, alistó la corbeta Uruguay con Irizar y con Yalur, y los pudieron rescatar, además de otros rescates que hicieron importantes. Y hoy en día, tuve una alegría porque hablé con la nieta de Yalur, y ustedes saben que tienen una isla, Yalur, en el sur. Hay 3 islas que un sueco, Charcot, le puso el nombre a la isla Irizar, a la isla Uruguay y a la isla Yalur, por esa gran empresa que hicieron. Claro. Bueno, y está ahí Yalur, ahí nomás. Claro. Tenemos al teniente coronel Burela, que comenzó la guerra gaucha en Salta, por ejemplo. Antes que llegara Güemes, ya él había armado el ejército. Claro. Y tenemos a toda la familia Burela acá en el cementerio. Claro, y gente y un poquito más acá tenemos a Ricardo Balbín. También, sí, exacto, también. Exactamente. Tenemos al bandoneonista de Gardel, Juan Cruz Mateo. Claro. Juan Cruz Mateo, que tiene una historia, fue un gran pintor, además de ser el bandoneonista de Gardel. Tenemos a la primera maestra directora de la escuela de San Juan de Sarmiento. ¿Está acá en el cementerio Sí, de La Plata? se casó con Alejandro Villarín del Carril, el hijo del famoso matrimonio que están de espalda en la Recoleta. Sí, Bueno, Salvador María del Carril. Bueno, el hijo de él se casó con la señorita Carmen Villarino. Y esta señorita estaba en Salta, era maestra chilena. Y estaba, en Salta no, en San Juan. Y Sarmiento había traído a Mary O'Graham de Estados Unidos. Sí. Pero Mary todavía no sabía bien el idioma, estaba en la escuela de Paraná y no sabía bien el castellano. Entonces la nombra a Villarino del Carril directora y vicedirectora a Mary O'Graham. Y la tenemos acá. Y tenemos. No, y además, claro, gente que... Y tenemos que invitarla a muchos programas a muchos más. Tenemos toda una historia por descubrir. Claro. Sí, porque totalmente. la gente no se imagina. El otro día di, por ejemplo, también a Abraham Giovanola, el gran arquitecto, artista que hizo, por ejemplo, el monumento de Plaza Italia, el Águila, claro. Abraham Giovanola. Hay poetas, hay arquitectos, hay científicos.
Tenemos al padre de la meteorología, Galdino Negri, que nadie sabe que está ahí en el cementerio. Claro, no, realmente, es decir, bueno, personalidades Es que han riquísimo. trascendido, que sus obras trascienden incluso hasta el día de hoy. Sí. Están acá, están Sí. en nuestra ciudad. Incluso tenemos, por ejemplo, Selagoski, Sí. Miguel Sí. Selagoski, que yo lo cuento mucho y mi nuera se ríe porque mi nuera es Selagoski. Sí. Y bueno, Selagoski vino de Polonia y se dedicó a cuando llegaban los polacos al puerto de Buenos Aires, los derivaba y les daba trabajo en distintas partes y las ciudades del norte, como Posadas, como Apóstoles, Sí. Azara, fueron Sí. fundadas por gente que mandó Selagoski a esas Selagoski, tierras. que estaba la NUCE de gobernador y le mandaba a la gente para allá. Claro, claro. Sí, Vamos a recordar evidentemente. Y recordamos Las las visitas fechas guiadas para las visitas guiadas. al cementerio de La Plata, sábado 12 de mayo a las 17 y a las 19 horas, y el domingo 13 de mayo a las 14 y a las 16 horas, 131 y 74, entrada libre y gratuita, se acepta colaboración. Y el punto de encuentro es en 131 y 74 y entramos dentro de los museos nacionales que se hace por ese motivo esas 4 guiadas. Perfecto, fantástico. Van a ser de masonería el tema generalmente y un poco de historia. Gente, Fantástico. como siempre. La nos convocatoria queda está corto. hecha, está abierta, todos ahí, en 131 y 74, el 12 y el 13, a disfrutar de esto, ¿no? De este museo al aire libre, ¿no? Cielo De este abierto. museo al aire libre como vos lo Museo cielo definiste. abierto. Cristina, muchas gracias por haber estado con No, nosotros. gracias a ustedes por invitarme, ha sido un Te gusto. vamos a volver a invitar, obviamente. Sí, porque, sí, bueno, nos quedaron un montón Creo de que les contesté a temas. todos. un libro pero bueno. abierto, una uruguaya que sabe de nuestra Mucho ciudad. más de nosotros que nosotros. Sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias por haber estado. No, ha Cristina. sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias. 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 Bueno, gente, nos vamos entonces. Claro que sí. Hasta la próxima semana. Sonia Lagoa, Sí. felices vacaciones. Muchas Felices gracias, vacaciones. muchas gracias. Gracias, ¿Nos vas a gracias. extrañar? Y seguro, eso Bueno, desde ya. perfecto. ¿Qué nos vas a traer? ¿Alfajores Habana? Ah, ¿se puede decir la marca? Ay, perdón. No se puede, no se Vos puede. sí No, no se podés. puede. Ah, yo puedo, sí. Vos sí. Habana. Besos a todos. Por ahí nos Buen llega fin una de casita semana, gratis un día. de Basta, estos. gente, nos vamos, se terminó. Buen Besos a fin de semana- todos. Buen fin de semana largo. Ahí está. Disfruten. Feliz Día del Trabajador. Exacto, para todos.